¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este segundo vídeo de este lunes 5 de enero. Bienvenidos al Donkey Time en este día de Reyes. Espero que ya estéis disfrutando con las cabalgatas, disfrutando de este día tan especial, algunos a través de los ojos de vuestras criaturas. Un día inolvidable, día para que se cumplan los sueños y se cumplan los deseos, así que es lo que yo espero que lo disfrutéis, sobre todo los que vivís en España, porque al final es una tradición muy nuestra, muy española, este día de Reyes, que coméis el roscón, que disfrutéis de las cabalgatas, que os dormáis pronto y mañana abrir regalitos y a compartir en familia este gran día. Lo que vamos a hacer aquí es una resaca fantasy, la habitual, larga, así que si vais con prisa, pues calma, porque seguramente se vaya largo. Tengo muchas ganas de hablar del derbi catalán y de muchas de las recomendaciones fantasy de la jornada, así que darle apoyo a este vídeo. Tenéis ya disponible el Donkey Mercato por la mañana, ahí profundizando sobre algunas recomendaciones fantasy, y si alcanzamos los 400 likes, yo creo que sería un gran regalo de Reyes que haréis vosotros a Donkey. Si hypeáis, también colaboráis, así que espero que se cumpla mi carta a los Reyes, que es alcanzar esa cifra de likes. Y luego quiero, antes de dar paso al vídeo y a la chuleta, que ya digo, seguramente me alargue hoy, como suele ser habitual, siempre irme por encima de la hora en muchos de los lunes, y más en este lunes en el que no hay partido para cerrar jornada, y entonces vamos a hablar de más equipos. Pero quería un poquito referirme, no lo suelo hacer, pero como al final, aunque la mayoría que me veis desde España, pero también hay muchos que me veis desde diferentes zonas del mundo, de Latinoamérica, algunos afincados en Estados Unidos, otros en Cuba, mucha comunidad cubana. No sé si hay alguno desde Venezuela, sí que es verdad que no me suena, pero sí que es cierto que países cercanos, o quizá hay venezolanos que están afincados en España. Bueno, ya sabéis la situación que está ocurriendo actualmente, que es de actualidad. Al final nos afecta a todos vivimos en el mismo planeta, aunque algunas cosas nos afecten a unos con mayor o menor distancia. Entonces, bueno, solo puedo trasladar mis ánimos, mi solidaridad, mi apoyo al pueblo venezolano, desde el desconocimiento que me otorga la distancia de no saber lo que se ha vivido allí y por lo que habréis pasado muchos. Espero que sea lo que sea el desenlace de lo que está ocurriendo, sea para bien, sea para que haya esperanza, para que se vea el futuro con ojos de optimismo. Y aunque esto yo creo que habría que intentar diferenciar, más allá de invasores, más allá de dictadores, que creo que son todos la misma calaña, y sin entrar en políticas, porque la verdad que ni conozco la materia ni me apetece. Y lo que quiero es que la gente de bien, la gente que ha sufrido, sea feliz, se sienta libre, se sienta con capacidad de decidir sobre su futuro y ver una perspectiva para ellos y para sus hijos, nietos y su descendencia futura con esperanza. Así que desde aquí, si alguien me ve desde Venezuela, si tiene un ratito para el fantasy, que entiendo que ahora mismo no es el momento, mandarle mi apoyo, mandarle mi cariño, mandarle pues mi solidaridad y desear que todo vaya bien en un futuro. Y que si estáis aquí viendo este contenido, que os agradezco. Lo digo poco, pero me gustaría decirlo, sea desde donde me veáis. Si queréis aprovechar este vídeo para decirme, Donkey, yo te veo de tal sitio, de tal, porque muchas veces me llega, y la verdad que me reconforta mucho saber que, aunque hablamos de un nicho muy concreto como es la Liga Española de España, y lo podéis jugar desde varios países distintos, pues muchas veces me sorprende y hasta me pone la piel de gallina. Siento a los que no les interese este tema, ¿vale? Esta especie de alegato introductorio. Bueno, intentaré poner, si me acuerdo, la línea de tiempo para ir directamente a la chuleta. No me alargo más, lo que quería decir ya lo he dicho. Espero que nadie lo malinterprete, no es ningún alegato político ni posicionarme de ninguna forma. Simplemente dar apoyo a la gente que es la que sufre cuando hay situaciones injustas. Vamos al lío, resaca fantasy. De la mancha no, de la cancha. Venga, pues empezamos. Qué gustito da. Primera resaca de 2026, ¿eh? ¿Qué pensabais? Os la voy a traer y cada vez con más ganas. La verdad que este vídeo lo disfruto muchísimo. Disfruto como un enano cada lunes. Cuando empieza este momento aquí, lienzo en blanco, vamos a hablar de todos los partidos, porque yo me trago la mayoría de ellos y no me canso. Es que no me canso, la verdad que tengo un problema. Me lo dice mi chica y es verdad, tengo un problema. Y es que me encanta esto, o sea, me encanta el ver fútbol y verlo con ojos de a ver qué se puede sacar de aquí y de allá. Bueno, tuvimos un partido duro de ver, ¿eh? Lo vemos los amantes del fantasy poco más. Fue un empate a 1. La verdad que aquí sí que estoy contento, porque más o menos los tips que os había dado, mi idea de partido, el que podía ser un partido trampa, un partido en el que al final marcaran ambos, el típico 1-1, que de hecho fue mi resultado,
que no deja contento a nadie, aunque algunos jugadores sí que destacaron. El Rayo tampoco está para muchos excesos y este Getafe es verdad que está mal, pero se agarra siempre a los partidos y por tanto es un rival siempre incómodo. No hay tampoco mucho fantasy que extraer de este partido, más allá de que Jorge de Frutos volvió como titular. Me sorprendió porque no suele ser habitual que tras una lesión de cierta duración, aunque ha sido mucho menos de lo esperado en un principio, un entrenador opte por darle la titularidad de inicio. Eso quiere decir que escoció mucho la derrota en Elche por cómo fue seguramente y que no se querían permitir otro tropiezo que al final acabó llegando. Entonces tiraron de uno de sus jugadores más letales, sobre todo jugadores con más punch. He hablado de Frutos en el vídeo de compras del Donkeymercato, por eso no profundizo y no os aproximo pujas, pero esta mañana lo he hablado todo en el vídeo de la primera entrega de este lunes. También el bloque defensivo, a pesar de que nos encontramos el tema Mendy, o más bien el tema Luis Felipe, que como dije en el vídeo que hicimos en el directo del viernes, era una posibilidad que se lesionara. Y así fue. Es un jugador de cristal, ahora mismo no está preparado para la élite y por eso Nobel Mendy, a pesar de que por su juventud tendrá bachecillos de rendimiento y partidos como el de Elche que hagan titubear un poquito su rol en el equipo, pero creo que Luis Felipe no acabará siendo competencia porque no le da para el nivel de exigencia actual de la Primera División Española y del Rayo Vallecano. Podemos seguir manteniendo a Nobel Mendy, por supuesto a Lejeune, que a pesar de ese gol final ha tenido una puntuación muy buena porque, como siempre digo, el Getafe, tenerlo enfrente para jugadores defensivos, infla puntuación, juega muy directo y eso hizo que hubiera mucha estadística gratuita para Lejeune y a pesar de acabar encajando, sé que no es plato de buen gusto, que nos arruinen un bonus defensivo en el minuto 90 no gusta, os entiendo, me solidarizo, muchas veces he sido víctima también. Pero bueno, al menos con Lejeune creo que igualmente pudimos celebrar. Quizá Álvaro García tampoco es que sea una venta obligatoria, indispensable, pero por un poquito retratar el jugador que tuvo un rendimiento más discreto, porque Isi más o menos medio lo salvó, y el resto pues tampoco son jugadores de mucha jerarquía, entonces bueno, quizá puede ser la venta o jugador sacrificable, aunque tampoco lo veo indispensable. El Chollo Carlos Martín, ya oficial, de hecho el mismo viernes se hizo oficial, seguramente pueda ya debutar el próximo partido, si no me equivoco es Rayo Mallorca, esa jornada 19, así que puede ser buen partido para el Rayo, para un debut de Carlos Martín. Vamos a ver qué rol se le va dando, porque sobre todo al no haber un delantero que se haya afianzado, yo creo que vamos a ver mucho de Frutos de falso 9 y Carlos Martín puede ser ese jugador extremo, polivalente, que se adapta a ambas bandas y que puede ser un perfil potenciado por Íñigo Pérez. Tengo ganas de ver lo que Íñigo Pérez puede sacar de Carlos Martín. Estaba la decisión entre Rayo y Getafe, ha tomado la decisión seguramente la que vaya a haber menos minutos de campo, pero a lo mejor pueden ser minutos más productivos y en el Getafe ahora mismo un perfil ofensivo no va a brillar. Entonces yo entiendo la decisión que ha tomado Carlos Martín. Bueno, vamos a hablar del Getafe. Es un drama auténtico. Al final, si comparas clasificación, Getafe 21 puntos, Rayo 19, que estamos mirando con ojos distintos a un equipo que a otro, pero el que va por encima de la tabla es el Getafe. ¿Qué es lo que he dicho al principio? Se agarra a los partidos. Yo le decía, el Getafe es un equipo incómodo, un partido trampa, por mal que venga, viene fatal, de ser goleado, sin delanteros, sin 5 fichas libres, sin poder fichar, porque sabéis que tiene ahí congelada la situación del Chimi Ávila, porque tiene ahí una disputa con la Liga a ver si le permiten o no operar en este mercado invernal. Una situación muy compleja la del Getafe y obviamente Bordalás está al límite de la paciencia, obviamente por profesionalismo y por amor seguramente al club seguirá tratando de sacar este barco adelante, pero es verdad que al final es muy complicado porque los mimbres dan para lo que dan. Cada punto el Getafe lo va a sudar. Es verdad que siempre cada jornada va a tener opción de sumar puntos, pero cada punto lo va a sumar porque cada gol lo tiene que sudar. El Getafe, el día que ya encaja uno, ya se le complica mucho ganar un partido. Es muy difícil ver al Getafe marcar dos. Puede marcar uno en una acción de balón parado, en una acción aislada, aprovechando un fallo del rival. Pero este Getafe ni puede generar, ni tampoco ahora puede penalizar porque no tiene delanteros. Es un auténtico drama. Vimos la situación de Alex Sancris, que lo sacan en el minuto X y luego fue sustituido. Al parecer, aunque se le veía llorar al chaval, parece ser que son por sus molestias en el hombro. Pero es que es dramático. Gené vio la quinta, Duarte vio la quinta, Mario Martín se marchó lesionado, Sangri vamos a ver cómo evoluciona, pero parece que también. No puedes fichar, tienes a Mayoral fuera, el panorama que se abre al Getafe para próximas jornadas es al final una dependencia brutal de Milla y Arambarri, que se cocinaron el gol ellos solos, y de lo que el bloque defensivo te pueda sostener, pero si es que ahora mismo no tienes defensas. Con Apcar también fuera, si no se recupera,
no puedes armar un bloque defensivo, tendrás que ir medio tirando de cantera. Hay jugadores que al final vas a tener que ir subiendo al carro como Javi Muñoz, que le pongo como chollo porque jugó a un nivel aceptable, y es que vas a tener que tirar de estos jugadores, o de Neyú, o otros que han estado en el ostracismo. Las ventas son los jugadores lesionados sancionados que ya he recitado, y Arambarri sería el jugador a mantener, un jugador que alguno de vosotros me lo dijo y yo lo podía ver, que es el típico goleador random de los viernes. Es que es el jugador con más gol que ahora mismo en un posible 11 titular del Getafe. Entonces, para ver un goleador probable es Arambarri, porque además es el que te puede tirar los penaltis, el que te puede tirar las faltas, el que te puede tirar esos acciones a balón parado. Pues es un jugador que ahora mismo es muy comprable. Arambarri en los próximos partidos. Es verdad que el Getafe va a seguir sin generar, pero Arambarri es una pieza individual interesante. Vamos a partidos del sábado, el Celta-Valencia. A mí no me gustó mucho el partido del Celta. Es verdad que, bueno, como al final son realidades diferentes ahora mismo, cayó por su propio peso, pero es verdad que el partido estuvo al filo. Hubo 2 penaltis, el primero de ellos, los 2 igual de tontos. El primero de ellos lo falla el Valencia Pepelu, y el segundo lo marca Borja Iglesias, que se erigió como tirador por delante de Marcos Alonso sin Aspas en el campo, con lo cual Marcos Alonso esta temporada parece ser el tercer lanzador, y eso dificulta un poco el tenerlo en cuenta desde ese punto de vista. Y es lo que decía, si te pones 0-1, pues vamos a ver, a lo mejor el Celta hubiera seguramente volteado el marcador, pero la primera parte fue muy igualada. Lo que pasa es que el Valencia cometió errores groseros. Pérdidas gravísimas, Diacabí tuvo una, el penalti también es un descuido imprudente. Al final, bueno, es que no quiero hablar ahora del Valencia porque es anticiparme y estamos en el bloque del Celta. Pero quiero decir que el Celta lo que hizo fue aprovecharse de la debilidad del Valencia, y el resultado al final es más abultado de lo que dice el partido, a pesar de que ahora mismo la realidad de un equipo es muy diferente a la del otro. Pero tampoco creo que esta victoria del Celta sea como para tirar campanas al vuelo. Sí que la temporada de Borja Iglesias es absolutamente brutal. Otro que, como de frutos, venía de lesión y fue directo al 11. Yo ya estoy empezando a recalibrar estas situaciones como algo que los entrenadores están empezando a hacer de forma habitual, dependiendo de qué tipo de lesión sea, también te digo. Y en el caso de Borja Iglesias fue directo al 11 y con doblete. Sí que es verdad que no fue el mejor partido de Borja Iglesias. Fue un doblete de oportunista. De un doblete de esto de jerarquía, de jugador ya que está súper afianzado y también sabe inflar en días en los que le toca tirar un penalti y empujar un balón a la red, y se va con un doblete a casa casi sin haber hecho nada, que lo haríamos tú y yo. Pero es que esos también cuentan. Entonces Borja Iglesias le he visto partidos mucho mejores, con menor producción, y en este pues le ha tocado celebrar. Y luego tuvimos el drama Starfelt, doloroso. Es verdad que la cuarta portería cero del Celta era difícil, empezó ya con un penalti, estamos viviendo sobre el alambre, al final llegó ese gol, era improbable, 4 porterías a 0 seguidas del Celta, pero aún así, bueno, Starfelt hubiera dado una buena puntuación, Suiper se nos fue también, tiene pinta de ser algo de náuseas y tal, podemos mantenerlo porque no es algo muscular en teoría, pero son obviamente faenas porque al final todo el Celta puntuó bien, salvo estos jugadores que a priori el viernes eran buenas recomendaciones, también Javi Rueda, y ahí es el mea culpa porque yo pensaba que iba a jugar. Pero es que con Giraldez siempre vamos con esos miedos. Con Giraldez siempre en perfiles de riesgo, perfiles que hay una competencia igualada, hay mucho riesgo. Por eso a la larga es mejor huir. Son perfiles para tomar riesgos, para quien se los pueda permitir asumirlos, para quien tenga necesidad de hacer remontadas. Y Ruedas son perfectos para este tipo de managers. Pero los que busquen seguridad y tranquilidad no son perfiles que nos vayan cada semana a hacer estar tranquilos. Y ojitos del Agui, tenéis un vídeo que os publiqué el domingo de revelaciones y hablé de él. Y de hecho lo grabé antes del partido. Y creo que este jugador va a ir teniendo rol en segunda vuelta con apariciones puntuales, pero es verdad que mete uno y al final una punta de velocidad que llama la atención, y luego una capacidad de definir a puerta que a mí también me pareció impresionante para un jugador que está irrumpiendo. También es cierto que luego tuvo otra y se duerme en los laureles, podría haber hecho un doblete fácilmente, un contexto ya de Valencia volcado, muchos espacios atrás, habría que ver en otro tipo de contextos, pero bueno, es un jugador que Giraldez, no creo que de inicio en muchas ocasiones, pero sí va a tirar de él en segundas partes. Bueno, lo del Valencia es un drama, desde aquí quiero transmitir mi solidaridad también al Valencia. Es verdad que luego se vieron episodios de violencia que siempre hay que condenar, pero os estoy empezando a grabar esto, todavía no han tenido lugar los partidos del domingo, entonces no sé si el Valencia va a acabar en la jornada o no en descenso. Yo creo que da igual, porque al final las sensaciones que emite este equipo, solo con ver la defensa con la que te plantas, defensa de 5, Jesús Vázquez,
Fulquier, Copete, Diacabí y Thierry Correia son 5 jugadores que individualmente casi no llegan al nivel mínimo exigible en primera división. Imagínate todos juntos. Obviamente cometes errores groseros durante el partido, fallos de concentración, jugadores que no están acostumbrados a jugar juntos. El entrenador tendrá cierta responsabilidad, tampoco creo que vayas a traer a otro y vaya a haber un cambio. Al final está el Valencia retrasando lo que parece ser un desenlace inevitable, que es acabar bajando a segunda división, porque no basta con ir poniendo parches, ir cambiando de entrenadores, que el factor Mestalla, tirar de buenas rachas en segunda vuelta y salvarte. No basta con eso, con intentar que haya 3 peores que tú cada año. Yo creo que al final eso va a acabar estallando y habrá un año en el que no te dé. Puede ser este o no, pero yo creo que el Valencia, si sigue en la misma línea, no sé si se tomará algún tipo de decisión sobre Corberán, porque ahora mismo es que la entidad es la que es, entonces va a operar de forma distinta a cualquier otro equipo en esta situación. Muy complicado porque al Valencia creo que no le da por mimbres, el entrenador ha tomado decisiones complicadas, le veo perdido, muy presionado, no sé hasta qué punto la plantilla está o no con él. Vamos a ver, semana que viene contra el Elche, partido clave porque en Mestalla tienen que sacar los partidos sí o sí. No compraría nada del Valencia, además también tuvo algunos jugadores sancionados, lesionados, el tema de Hugo Duro, que era el corazón de este equipo y no va a estar en el siguiente partido contra el Elche. Vamos a ver qué acaba pasando, pero es complicado la situación del Valencia. Me gustó un poquito, y yo lo había avisado a Almeida, que empezó sacando algún córner, forzando ese penalti. Luego al final se diluyó como todo el equipo y no pudo alcanzar una puntuación medianamente digna, pero sí que fue al menos el que medio dio la cara, sobre todo en clave fantasy, y es el único jugador que ahora veo, no compromiso, pero sí que tiene gotitas de calidad que pueden ser mínimamente diferenciales. Y el chollo, pues no sé si te acabí, porque es que, claro, viniendo de comerte 4, pues a lo mejor no es la mejor puntuación como para presumir y ponerla en el escaparate. Pero creo que Diacabí en clave fantasy es un buen jugador a bajo precio y que debe jugar, a pesar de este borrón. Y luego la situación del portero, ¿vale? El lesionado, sobre todo, me refería a Aguirrezabala. No sé el parte médico, pero hablan de lesión muscular chunga, no sé si rotura. Al final puede ser una lesión de un par de meses. Y el Valencia no sé si irá al mercado, porque ahora Dimitrescu, ¿qué le vas a pedir a Dimitrescu? Con la que ha pasado este hombre allí, que te saque las castañas del fuego en la segunda vuelta. Se te lesiona prácticamente el jugador que medio te estaba sosteniendo la situación. Rivero, ¿da el nivel? No lo sé. ¿Van a fichar algo? Porque Dimitrescu casi está en rampa de salida. La verdad que no sé qué piensan hacer en portería. Por eso tampoco es que me atrevo a deciros, oye, sale un portero, a lo mejor puede ser un chollo. Pues si sale Dimitrescu y Rivero, trataroslo de llevar a valor de mercado. Pero es que no sé qué va a pasar o qué va a acabar ocurriendo. O esperaros a que salga el parte médico de Aguirrezabala. Vamos al siguiente partido. Osasuna contra el Athletic Club. Me sorprendió lo de Javi Galán. En este partido me sorprendió lo de Javi Galán. Creo que, bueno, es entendible, sobre todo, yo creo que si hubiera estado Bretones, hubiera jugado Bretones, pero no está dando Bretones, tiró de Javi Galán, sobre todo en partido en casa. Javi Galán hizo un partidazo. Creo que alcanzó doble dígito sin marcar, asistir. Y la carta de presentación fue la que fue. A ver quién le quita ahora el sitio. Bretones lo va a tener chungo. Pueden llegar a convivir en ciertos partidos en el mismo 11, pero ya cuando vuelva este que se me ha ido el nombre de la Copa África, Boyomo, yo creo que va a ser muy difícil que ambos convivan. Entonces, Bretones ahí con Galán, es verdad que en profundidad de plantilla ganas, pero también es verdad que quizá hubiera venido bien reforzar otros perfiles. Bueno, igualmente, vamos a fichar a Javi Galán porque para estos clubes es un jugador que es bomba fantasy. Lo ha demostrado en este partido ya. La carta de presentación ha sido brutal. Os lo pongo como chollo y como compra al Joker, a Rubén García, marcó un golazo. En clave Unai Simón, que ahora hablaremos si queréis un poco más en el Athletic Club, aunque tampoco tengo en mente profundizar mucho, pero como voy a hablar mucho de Joan y me quiero meter en el debate de la selección, pues que en la misma tarde tenga lugar el gol que se traga Unai Simón y la exhibición de Joan García, pues la foto completa pues no queda bonito para el que en teoría va a ser el portero titular de la selección española en el Mundial. A mí me gusta Unai Simón, creo que en ese gol tiene responsabilidad, es talento, está haciendo una mala temporada, no sé hasta qué punto se ve presionado o se ve condicionado por la mala temporada del Athletic Club de Bilbao. Creo que es un portero probado en fases finales y es un portero que puede responder bien si tuviera que tener la responsabilidad de ser titular en el Mundial. Creo que Luis de la Fuente tiene su derecho a elegir su portero y a tirar con él. Creo que es una situación compleja, pero también creo que la realidad te puede dar de bruces con la necesidad de mojarte y de hacer un relevo
que si esto sigue así, al final no vas a tener más remedio que hacer. Pero bueno, en clave Osasuna, que me estoy desviando. El Joker en los partidos de casa es brutal lo que aporta, ¿eh? Creo que va a ser sacrificado cuando opte por sistema de 5 en determinados partidos a domicilio. Ahí sí que el bretón es más galán, podemos verlo más, pero en partidos de casa Rubén García es indispensable porque es un abrelatas, porque tiene golpeo, tiene balón parado, tiene veteranía, tiene disparo lejano, tiene todo. Ojito al nivel de Errando, ¿eh? Errando está haciendo que Boyomo no se eche de menos. Va a costar luego que ese jugador vaya al banquillo, por eso creo que van a tirar mucho defensa de 3 con Errando cuando vuelva Boyomo, porque es que el nivel es de titular en primera división y si no tiene hueco en Osasuna, pues a lo mejor Errando se tiene que plantear buscar otro club, porque habría clubes, yo creo que ahora mismo matarían por tener un defensa titular de la talla de Errando. Falta ver en una muestra más larga, pero hasta ahora a mí me está dejando, la verdad, que muy satisfecho y por no hablar en fantasy, está puntuando muy bien. Quizá Víctor Muñoz puede ser el sacrificio, al igual que Álvaro García no lo veo indispensable, pero ciertamente irregular, le veo con otro bachecillo, volverá a tener los partidos, contextos donde el Osasuna pueda tirar de velocidad, pero bueno, ahora veo mejor a otros perfiles tipo Rubén García, tipo Aimar Oroz. Verdad que cuando se juega lo que quiere Aimar Oroz es un poquito contraproducente para Víctor Muñoz. Víctor Muñoz ha brillado más cuando Aimar no está en el campo. En fin, Osasuna, bueno, al final un empate, me gustaban las sensaciones, le faltó un poquito de pegada para sentenciar en los tramos que tuvo a favor. Y Athletic Club, más allá del Temón y Simón que ya he mencionado, no vi clara mejoría. Sí, es verdad que la segunda parte fue mejor que la primera. Y sobre todo destacar que los revulsivos fueron los que sacaron adelante el partido. Salió Robert Navarro y asistió, Guruceta marcó, que había seguido de inicio. También Berenguer, que en este caso fue suplente, tuvo buenos minutos en la segunda parte. Y sin embargo, los Sancet y los Iñaki Williams no espabilan, los Nico Williams tampoco. He hablado de Nico he puesto venta básica del Athletic Club, sobre todo en clave de la Liga Fantasy, porque es un equipo a esquivar a la jornada 19. Incluso el jugador que mejor puntuación tiene, que son 5 puntos, que es Nico Williams, como he dicho en el vídeo por la mañana, a su precio y con su rendimiento actual no me compensa aguantar la bajada. Entonces yo esperar que se vaya a la Supercopa, a ver si le eliminan de Champions y que el Athletic Club mejores sensaciones colectivas para ver si individualmente podemos ir rascando algo. Un Guruceta que viene de marcar, un Navarro que como Chollo puede impactar y poquito más. Es que no os puedo decir otra cosa en el Athletic Club, que es pereza absoluta. El Elche, primera derrota como local del Elche en toda la temporada. A pesar de la derrota, yo creo que pese al inicio catastrófico, porque al final concediste mucho y con mucha facilidad, el partido ya se puso de cara para los visitantes, pero bueno, tuviste forma de volverte a meter en el partido, de someter al Villarreal por momentos, de incluso hacer merecimientos para la igualada, pero bueno, muchas veces también era propiciado porque es el contexto en el que el Villarreal también se siente más cómodo, que el Elche te domine y tal. Lo que pasa es que es un equipo que te sabe dominar, el Villarreal se pone a eso. Por eso sufres contra equipos que sí que tienen mimbres para atacar bloques bajos. El Villarreal sufre porque tampoco es la mejor defensa, es de las menos goleadas, porque muchas veces se aprovecha de que hoy en día en el fútbol moderno cuesta mucho atacar un bloque bajo, sea quien sea el que te lo proponga. Pero hay equipos que tienen mecanismos, como el Elche, o fue la semana pasada el Barça, que sí que un bloque bajo te lo atacan, ahí el Villarreal sufre más. Entonces concedió algún golito y pudo llegar alguno más, y se salvó, pero siempre con la amenaza de que el Villarreal en 2-3 pases se plantaba cerca del gol. Tampoco creo que el resultado corriera mucho peligro, pero sí que es verdad que tiene cierto mérito en clave visitante haber ganado en un campo donde nadie lo había hecho esta temporada. Todavía creo que con Febas hay optimismo, fue el mejor, la asistencia fue lo de menos, pero creo que su partido en los tramos buenos del Elche es indispensable. Se hablaba durante la retransmisión y estoy de acuerdo, sería un muy buen perfil para sustituir a Parejo en el Villarreal, con 29 años, ya con su experiencia. Lo que pasa es que a lo mejor es el típico jugador que sacas de Elche y no luce. Entonces también, tanto para Febas como para el equipo que lo fichara, trataría de ser cuidadoso con eso. Mantendría a Álvaro. Es verdad que ni Mir ni Álvaro vieron portería, pero Álvaro a bajo precio y haciendo una puntuación aceptable pese a no marcar, creo que se puede seguir manteniendo, sobre todo con Andrés Silva en el dique seco. Abengrúber he hablado en el vídeo de la mañana, no voy a profundizar de por qué creo que hay que venderlo, aunque si alguien piensa que por la sustitución se debe una fiebre que no le debe afectar a jugar en próximos partidos. Y el Chollo Martín Neto, un jugador que tiene muchas cosas, le está faltando continuidad, pero tiene cosas. Si consigue afianzarse en el equipo puede ser una pieza fantasy que, de hecho, si lo grabara hoy en lugar de haberlo grabado ayer, capaz que lo metí en el vídeo de posibles revelaciones de segunda vuelta. Creo que tiene capacidad de ser un jugador que se afiance porque el golazo que mete no está a la altura de cualquiera y luego es un jugador que tiene llegada, que se mueve con mucha inteligencia, que abarca mucho campo. Le falta obviamente consolidarse como titular. Y el Villarreal, aunque ya he dado alguna pincelada,
Sorprendió un poquito Marcelino con Pedraza, no lo puso, Pedraza que se autoclausuló y la verdad que la cosa ha acabado como tenía que acabar, obviamente, como acaban estas cosas, con Pedraza metiendo un golazo y haciendo un doble dígito alto. Es que no podía ser otra opción, es que solo por eso lo debían haber recomendado más. Sí que es verdad que no me esperaba que jugara Pedraza por delante de Cardona, tampoco esperaba la suplencia de Foyt, supongo que se debe a protegerlo físicamente. Bueno, le salió bien a Marcelino, al Villarreal la verdad que le da sobrado para en Liga sumar con facilidad. Otra cosa es en otras competiciones, pero en Liga el Villarreal va sobradísimo y sobre todo porque funciona muy bien sus planteamientos de partido. Ha fichado en clave a jugar este tipo de partidos y maximizar sus opciones. Ha mejorado en defensa y arriba tiene jugadores con unos automatismos claros. Moleiro está brutal. Ayer Mika Utache por fin le vemos irrumpir. He hablado de él en el vídeo por la mañana. También he hablado de Ayoce, por según se plantea venderlo. Bueno, hay al final mucho fondo de armario en posiciones ofensivas. Cualquiera puede rendir. La temporada de Moleiro es muy seria. Otro candidato a colarse la oposición por tener una plaza de cara al Mundial. Hay mucha competencia ahí. Pero Moleiro, obviamente, si por lo que sea un Baena no está bien, un Dani Olmo no está bien, pues Moleiro es una opción a tener en cuenta. O el propio Febas. Me parece que son opciones interesantes. Creo que antes van otros como Barrios. Sánchez yo creo que se ha caído ya. Es que hay tanto perfil español de calidad, Fornals. Es que hay muchos jugadores similares que en otras selecciones serían titulares indiscutibles. Y Moleiro, al final es diferente estos perfiles, porque es un perfil más que puede entrar desde banda. Esta temporada está siendo más incisivo Moleiro en lo que viene siendo la finalización que en la creación. Es sorprendente, pero Marcinol encontró un rol ahí y está siendo un jugador que en la finalización está siendo muy efectivo. Bueno, seguimos comprando a Moleiro, el próximo partido del Villarreal es en casa contra el Alavés. A Mika lo mantenemos o lo compramos, por fin estamos esperando esa gran puntuación. Siento si alguien lo vendió, porque a lo mejor alguien se cansó y justo llegaba ahora en la eclosión. No vendería a nadie porque ya digo, el próximo partido contra el Alavés, incluso los que han sido suplentes como Foyt y tal, es que es como Mika Utache o como Ayoce, os he dicho esta mañana. No lo vendería porque es que a lo mejor es la semana que viene, la semana de Ayoce. Sí que es verdad que con Pepe perdí la paciencia, verdad que esta semana en algunos fantasy ha puntuado bien, pero porque fueron muchas semanas ya de travesía en el desierto. Yo con el Villarreal, pues como es un equipo que ofensivamente no da mucho, pues siempre quiero tener perfiles. Y luego pues el Chollo Pedraza, que viene de marcar, entonces obviamente hay que aprovecharlo. Vamos a hablar, para acabar esta primera cara de la chuleta, del derbi catalán. A mí me gustó mucho, lo disfruté mucho. Un derbi, la verdad, muy derbi. Y en clave español, antes de profundizar luego en el Barça, pues decir que hizo el partido tal cual yo esperaba. Un español que plantara cara, que supiera en las dos áreas manejarse, le faltó solo ese puntito de efectividad y de cantar el partido, porque fue superior. Las estadísticas lo dicen así, el propio Flick lo reconoce así, y al final fue el partido que yo os dije que iba a ocurrir. Un español encontrando la forma de hacer daño al Barça, generando ocasiones claras, con un Roberto siempre cercano al gol. Al final ya cada uno le ponga la balanza. ¿Qué le afeamos más? ¿El no marcarlas o ponemos en valor el que las tuviera? Pues yo creo que es un 50-50, pero para mí Roberto es un pedazo delantero. Le sigue faltando un poquito ahí de efectividad, pero es que también delante tuvo un portero que muchas veces no fueron decisiones mal tomadas, sino mérito del que tiene delante. También la recomendación de Depósito salió bien. Es verdad que he sustituido pronto, yo creo que por precaución, porque se había perdido algún entrenamiento durante la semana, pero es verdad que siempre estuvo al filo de dar un pase de gol. Y es que el Barça, para este perfil, yo creo que venía muy bien. Para mí, el español se podía alinear en todas las líneas. Es verdad que al final el 0-2 engañoso hizo que se afearan algunas puntuaciones. Pero muy buen partido de Romero, muy buen partido de Dimitrovic, muy buen partido de Urco, muy buen partido de Expósito, muy buen partido de Dolan, Pere Milla brutal, Roberto a mí me gustó. Bueno, es que me gustó el español, es que es un señor equipo. Es un señor equipo que yo creo que va a estar dando la lata al Betis hasta el final por esa plaza, seguramente de Europa League. Lo que pasa es que le falta un poquito al español de calle para esta disputa. Vamos a ver si se refuerza en invierno, porque si ficharas ahí un Raúl Moro o algo similar, ya sería la guinda. Porque lo tiene todo. Tiene portero, tiene una defensa brutal, tiene un centro del campo que puede jugar a varias cosas, tiene profundidad de plantilla, tiene delanteros que trabajan y marcan goles. Bueno, es que es un equipazo y me gusta Manolo. En algunas cosas creo que, bueno, le peca la vehemencia, pero me suele gustar. Tenemos además a Puado, o sea, es que esto lo han hecho sin Puado, que en teoría es su capitán y su mejor jugador o el más diferencial. Yo creo que con Puado, aunque es un chollo obviamente que vamos a explorar, creo que se va a ir con calma. No esperéis a Puado ya titular. Es verdad que ahora está sancionado Urco. Para el siguiente partido ahí hay una plaza libre en el 11, pero Puado
yo creo que ha sido una lesión muy larga y va a ir poco a poco porque tampoco hay necesidad de meterle con calzador en un 11 donde casi no cabe ahora mismo. Entonces, mucha calma con Puado. O sea, quiero decir, hay que ficharlo, pero que lo fiche no espere que la semana que viene lo vas a alinear y te va a dar una buena puntuación. Lo acabará siendo titular importante, pero por ahora yo creo que nadie se ansie porque a lo mejor te estás equivocando. Y luego ya un poquito en clave ambiental, antes de pasar al Barça, pues creo que todo fue por los cauces correctos. Se comportó muy bien todo el mundo. Todo el mundo en el partido, aunque pasaran cosas, se lanzaran objetos, hubiera cierta crispación, pero creo que todo es dentro de los cauces entendibles de un derbi. Entonces, bueno, desde este punto de vista, pues chapó porque me daba miedo en ese sentido también que el partido se fuera de madre. También me gustó mucho el arbitraje de García Verdura, que yo no tenía como catalogado árbitro de élite y creo que puede serlo porque ya en un partido de exigencia lo ha sacado bien, aunque no ha habido opciones para tomar ciertas decisiones y también hubo pues, alguna decisión menor, pero yo soy muy puntilloso en eso, saque de banda, córner que eran claros y los señaló para el lado erróneo, pero no hubo decisiones gruesas negativas y sobre todo llevó muy bien la manija del partido y tuvo todo siempre bajo control. En fin, el Español me gustó, creo que la recomendación que he dado de este partido ha sido buena, pese a que al final ha sido un 2 con all-in del Barça, pero que creo que ha sido un all-in muy engañoso. Al final un all-in que es solo obra y gracia de Joan García, que ahora voy a hablar obviamente, porque era bufón de la semana y tengo que dar una explicación al respecto. Vamos a hablar del Barça. El partido del Barça, como muchos de los últimos, pues fue un partido en el que ganas, porque ahora mismo estás en una ola positiva, porque al final, como es el fútbol que planteas, te suele salir cara muchas veces, pero que este partido era para perderlo. El Español fue mejor, el Barça le costó mucho generar y la importancia de tener a un porterazo bajo palos, que esto el Barça hacía muchísimos años que no lo experimentaba. Un portero que te sostenga en los momentos que sufres, que te mantenga en partido, para que tus jugadores letales acaben marcando la diferencia como fue. Este partido del Barça yo se lo he visto al Madrid 1000 veces. Courtois te sostiene el partido y al final llegan X jugador y la que tiene la en boca. Y así se ganan, así gana el Madrid, así ganan todos los grandes de Europa. El Barça ha jugado sin un portero diferencial y el año pasado, al final, palmas porque Chesney no para una y Sommer hace 3-4 paradas diferenciales y por eso te quedas en una final de Champions. En este caso, Joan es un portero que no solo para las que tiene que parar, para además las que son off category, las que las para solo un portero de calibre brutal. Es verdad que no siempre creo que haga estas exhibiciones, pero sí es verdad que las hace muy de tanto en tanto. Es como Courtois. Es verdad que Courtois está probado en una larga carrera, Joan acaba de empezar su carrera. No sé si podrá mantener este nivel, pero las cualidades de portero y eso que su juventud todavía le permite tener un margen de mejora en las pocas carencias que tiene, pero a mí me ha sorprendido, ya de por sí ya en el Español había un potencial brutal y sobre todo es cómo manejó la situación, porque para él es muy difícil y por eso me parecía un partido en el que creo que iba a encajar, porque al final el partido te iba a llevar a vivir situaciones al límite y al final en alguno ibas a encajar, yo es lo que pensaba y como así fue. Lo que pasa que paró todo, fue milagro tras milagro, hasta el punto de que hizo, yo creo, una de las mayores exhibiciones bajo palos que yo recuerdo en un portero del Barça desde que tengo uso de razón. Pero es que hay que ponerse en su piel para saber lo que es ser un perico, porque él es un perico, que se ha llegado a besar el escudo, que le han tenido que decir lo indecible por salir de ahí, porque le han tenido que decir de todo, que iba a vivir un ambiente hostil y estar concentrado, estar aislado de todo, saber comportarse en todo momento y sobre todo saber hacer esas paradas sin tampoco sobredimensionarlas. La sensación es que lo hacía como andar por casa. Yo es que he alucinado, para mí es brutal. Que yo lo puse de bufón porque pensaba que el Barça iba a encajar y que aunque hiciera paradas al final no iba a compensar las paradas una mala puntuación en referencia a otros porteros. Fallo mío, obviamente fallo mío brutal. Creo que la idea de partido que tenía fue la que ocurrió, pero el indefensivo del Barça no lo veía. Los Joan, los Eric y compañía para mí sobrepuntuaron porque fue un partido con resultado muy engañoso, pero obviamente mal por mi parte. No sé qué más deciros de Joan. Para mí es absolutamente brutal porque es un portero que en el 1 contra 1
tiene reflejos, tapa mucho, achica, se hace muy grande cuando le lanzan, está atento permanentemente, va muy bien en juego aéreo, va muy por encima de la media y de lo que yo esperaba en juego y dominio de los pies. Es una barbaridad. Es una barbaridad, y tener un portero así te permite sostenerte los partidos malos, y como arriba tienes un Rafinha, Lamine Yamal, un Fermín, un Olmo, que el día que no aparece uno aparece otro y que al final van a acabar apareciendo, si tu portero te hace estar en partido, al final sobrevives. Si como el día del Inter tienes que marcar 3 o 4 goles por partido porque tu portero no para una, es imposible. Entonces, pues es eso. Y luego ya, antes de ir en clave fantasy, lo último que quiero decir en clave Barça, bueno, es que yo creo que sí que se está haciendo una reflexión correcta del partido del Villarreal y del partido del Español. Son 2 victorias importantes. Al final, ganar en Villarreal y ganar en el campo del Español es un 6 de 6 en un tramo de calendario en el que tenías trampas. Y lo has sorteado como debes, ganando. Las ligas se ganan así. Pero es verdad que el equipo, pues la sensación es que Lamine Yamal está muy lejos del nivel. Hay jugadores como Ferran, como Rashford, que no aportaron absolutamente nada. Gerard Martín se le empiezan a ver las costuras. Yo creo que está cumpliendo muy bien, pero creo que no te va a dar si no mejoras la línea defensiva. Eric García no puede seguir apagando juegos. Pedri me asusta, porque si no tiro de Pedri es porque no estaba, y cuando salió Pedri demostró estar lejos del nivel que es Pedri. Me asusta que Pedri esté al límite. Creo que Pedri, si no es un Pedri 100%, este Barça se va a acabar cayendo. Y al final necesitas que Lamine Yamal recupere su mejor versión, y ahora mismo está muy lejos. Y no sé si la va a recuperar esta temporada. Y que Pedri pues siga siendo Pedri, y esta situación que le tiene un poquito en un limbo con la última lesioncilla o sobrecarga o ausencia para evitar riesgos, llamadlo como queráis, me da miedo. Entonces, he hablado en el vídeo de por la mañana de muchos jugadores, porque a la hora de tomar decisiones, como tenemos puntuaciones garantizadas en la mayoría de casos positivas del Barça, pues si jugáis al fantasy oficial hay que ser cautos y no vender a nadie, independientemente de su inercia de mercado. Luego hay casos como el de Fermín, que habla esta mañana, que es el caso contrario, que no tiene buena puntuación en la 19, pero que viene a hacerlo bien, y por tanto, pues sí que sea recomendable fichar, aunque habrá que hacer un balance y un equilibrio. Entonces, si os ha vídeo por la mañana para casos concretos, y para los que jugáis a otras plataformas, pues sobre todo comprar a Joan García, portero ya para toda la temporada. Rafinha, no os preocupéis por un mal partido, no era contexto para él. Y Rashford es el jugador más sacrificable, porque para estos partidos de alta exigencia creo que se queda corto, porque no es un jugador de un IQ tremendo. Se me ha olvidado reflejar entre todo el catálogo de Joan García, ¿vale? Volviendo un poquito a eso y ya cerrando, antes de pasar a la segunda cara de la chuleta con el tema de la selección, la acción que no se ve siempre de sacrificar a un compañero tuyo, en este caso Gerard Martín, empujándole para así evitar que un delantero emboque un rechace. Que es una acción en la que tienes que decir en un límite de segundo, y decides eso, que también demuestra lo metido que está en el partido en todo momento. Un EQ altísimo y una acción que no se suele ver, pero que bueno, fue un recurso. Es verdad que se jugó un poco el físico de un compañero, que tampoco creo que lo pensara mucho, no le dio tiempo, pues si no hubiera valorado, hubiera actuado de otra forma. Pero es verdad que desde el plano de hacer algo límite para salvar una situación que lo era, ciertamente límite, pues yo creo que, oye, estuvo muy curioso también. Y luego un poquito incidir en lo que he dicho antes. Para mí, yo no veo la Premier. A David Raya sé que está a un muy alto nivel. No sabría deciros quién es mejor. Supongo que Raya ahora mismo está más probado durante más tiempo. No me voy a meter porque lo desconozco. Yo el nivel de Joan es un portero que tenerlo en una fase final, ya digo, te puede sostener en el partido el día malo que tengas y el día que te pueden echar. En una fase final un portero así yo creo que vale oro. Entonces prescindir de él o prescindir de tenerlo en la convocatoria, luego ya el que quieras tirar. Yo entiendo el marrón que tiene Luis de la Fuente, porque hacer un cambio de portero justo ahora es complicado, porque no sería un cambio de portero de meto a este y saco a Remiro, no. Sería meto a este y luego a quién meto de titular. No es el problema de sacar a Remiro y meter a Joan, sino el tema de Unai Simón titular o Joan y Raya titular. Y al final esto puede ir metiéndose ahí en la concentración, y como Luis de la Fuente no es el que mejor lidia con estas situaciones, en sus declaraciones yo creo que no es demasiado inteligente como para salir airoso y muestra el nerviosismo que le genera toda esta situación. Joan García ya fue suplente de Arnau Tenas en la Olimpiada. O sea, estamos hablando de que no creo que tener a Joan en una convocatoria sea el problema. Es más el ruido mediático que se genera alrededor, y ya no creo que sea cuestión de campañitas de X entornos. Es cuestión de una obviedad que está viendo todo el mundo, y el seleccionador no puede ser ajeno. Hasta aquí primera parte de la chuleta, no iros, que queda mucho.
pasamos a los partidos del domingo. Vaya domingo hemos tenido con muchas sorpresas. Yo me esperaba, la verdad, que partidos trampa, no sé si tantos, porque ha habido muchos resultados sorprendentes. Los vamos a ir repasando, cositas interesantes que sacar en claro. Empezó el domingo con el partido del Pizjuán, seguramente una de las mayores sorpresas. Os avisé que era partido trampa, no hasta este extremo. Sí que es verdad que durante fue pasando la semana me llegaban inputs sobre el Sevilla que no me gustaban un pelo. Al final, que si el equipo no había sintonía entre Almeida, que además estaba sancionado, la directiva, crispación social, es un poco replicar lo que he dicho del Valencia en clave Sevilla. La desintegración, la descomposición, me parece que es igual de imparable y que más o menos germina en lo mismo. Estamos hablando de diferentes propiedades, pero es más o menos la misma situación, un histórico muy venido a menos, con problemas económicos y problemas de identidad ahora mismo. Una plantilla muy justa, problemas también de lesiones, y lo único que ahí más o menos daba sensación de cierta identidad competitiva era el entrenador, y ahora parece que está bien discutido, bien que no se siente conforme, y ha hablado claro Almeida. Me parece bien que se hable claro, porque el Sevilla tiene que aceptar su realidad. Ya no vale vivir en la grandeza del pasado, hay que darse cuenta de que ahora mismo vas a pelear cada temporada por salvarte del descenso, por que haya 3 equipos peores que tú. Es el único objetivo al que puede aspirar legítimamente este Sevilla, que además no tiene margen para poder reforzarse en este mercado de invierno. La defensa con la que se presentó, lo de Azpilicueta clama al cielo, otra lesión muscular, un jugador que podría sumar, pero que ya pues está prácticamente semi-retirado porque físicamente no le aguanta el fuelle. Y lo de Isaac Romero, que queréis que os diga. A ver, junto a lo de Joan son las 2 mayores retratadas. Con razón me pueden llover, podéis comentar sin problemas, sin pegas. Al final es verdad que la recomendación se fue un poquito oscureciendo con esa ausencia en el entrenamiento del viernes. Yo de hecho el viernes no recomendé alinear a Isaac Romero. No ha salido titular, pero aún así luego ha tenido la oportunidad de marcar ese golito que nosotros estábamos pregonando. Tira el penalti en lugar de tirarlo a Alexis Sánchez, lo falla, el rechace le queda a Franco y no lo mete. Hay como una especie de maldición sobre este jugador. Yo no creo que sea tan malo. Simplemente creo que hay jugadores que ya son sanbenitos, que son difíciles de sacudirse, y es el caso de Isaac Romero. La partida ideal para él no funcionó. Siento quien, siguiendo mi recomendación, lo haya acabado alineando y se haya comido no solo el banquillazo, sino además el fallo del penalti. El Chollo puede seguir siendo oso, porque lo de Suazo pinta al menos para un tiempito más. Y es el jugador que al menos dio la cara. Le anularon un gol que por ahí nos pudo salvar la mañana. El resto lamentable. Un Sevilla que parece mentira que sea el mismo que jugó en el Bernabéu. Desde el inicio del partido, ambiente súper frío, equipo desconectado defensivamente, muy lentos, muy poco intensos, mal individualmente. Gudel, el centro del campo, no tiene calidad y eso lo sabemos. Entonces el Levante fue listo. Ahora lo hablaremos en clave visitante, pero el míster planteó un partido sabiendo que al Sevilla le cuesta cuando tiene que generar, cuando tiene que llevar iniciativa, no tiene fútbol colectivo para hacerlo, y arriba tampoco tiene ningún tipo de pegada ni desequilibrio. En fin, no tiene herramientas para en primera división imponerte, y creo que bastante bien está en la tabla como para cómo podrían ir las cosas. En clave fantasy vamos a huir del Sevilla por ahora, a ver cómo se calman las aguas, a ver si aterriza Sergio Ramos, que sabéis, os habrá llegado que se rumorea que quiere comprar el club, a ver qué pasa. Sí que es verdad que la segunda vuelta en clave Sevilla-Valencia, seguir estas turbulencias de estos colosos, de estos gigantes venidos a menos, va a ser interesante. Duele porque hemos vivido, al menos yo he crecido con estos equipos plantando cara a los mejores y también avanzando en Europa y conquistando Europa en algunas temporadas. Y ahora están en esta situación, y alguno de ellos seguramente acabe la temporada en drama, porque es que las plantillas no dan para más. Bueno, vamos a hablar del Levante. A mí siempre me gusta que pase esto. ¿A qué me refiero que pase? A ver si lo puedo poner. Es a que llegue un entrenador, active a un grupo. Me gusta que ningún equipo se descuelgue, que tengamos guerra por la permanencia hasta el final. Y al menos el Levante pues ha dado sensaciones de vida. Me parece que el otro día ya, con ese gol en el descuento de Del ante la Real Sociedad, había sido inferior a la Real. Tenía muchas bajas, está sobrellevando la ausencia de Tallón, que es tu goleador, y ha sacado 4 de 6 en los últimos 2 partidos. Me parece muy meritorio. Al final lo ha sacado con Carlos Espí, lo ha sacado con Iván Romero, lo ha sacado con, no sé cómo se llama el chaval que jugó en la banda, se me ha ido el nombre, pero bueno, un canterano que pusieron ahí, Losada, que no había visto el campo en toda la liga. Al final estamos hablando de que con un par de retales sacan al Sevilla 0-3, es que es fuerte. A nivel individual, bueno, si el Levante se quiere agarrar a la permanencia, obviamente es por lo que genere Carlos Álvarez,
por lo que arriba pueda anotar o asistir o facilitar Iván Romero. En este caso sí hubo un I. Romero que puntuó bien, yo me refería a eso, no, es broma. Y por supuesto Arriaga. El partido de Arriaga, sobre todo cuando tienes que defender ante un equipo que, como no tenía ningún tipo de recurso, abusó del centro y en posiciones normalmente donde pones en franquicia la defensa poder despejar, pues Arriaga yo creo que así despejó más que los dos centrales. Fue ese jugador de auxilio, que es verdad que venía en un tramo muy negativo, pero es un jugador que yo creo que era víctima de la estructura, víctima del colectivo, por eso no estaba puntuando bien. Yo creo que va a ser un jugador interesante para los precios que tiene en segunda vuelta, que tendrá siempre sus dientes de sierra. La ausencia destacada en la alineación fue Unai Vencedor, que tiene pinta de que después de una victoria ya le va a costar entrar al 11, porque al final los Losada se van a afianzar. Pablo Martínez también, pues nuevos perfiles, nuevo entrenador, entre aire fresco y es interesante. Buen partido también, por cierto, de Pampín, aunque imagino que regresará Manu Sánchez la semana que viene. El Levante, que suma 3 puntos brutales, unidos al empate de la semana pasada, que obviamente gana relevancia, son 4 de 6. Ahora el partido que tiene aplazado también es un comodín al que agarrarse de oxígeno y sobre todo que azuzas, metes presión. Si los Sevilla, Valencia ya estaban presionados con los resultados del domingo, habiendo ganado Levante, habiendo ganado Girona, me parece absolutamente bárbaro cómo se pone la zona baja. Vamos al Madrid-Betis, el partido seguramente más holgado de la jornada, porque el Madrid, como os dije, aunque no esté Mbappé, creo que puede sacar el partido adelante con holgura, que no sin dificultades, resultado un poquito engañoso, pero sí que es verdad, luego hablaré del Betis en clave negativa. Le faltó al Betis grandeza, como le suele faltar al Betis de Pellegrini, para competir contra ciertos rivales en ciertos escenarios en la mayoría de casos. Entonces suele convertirse víctima propicia, a pesar de que tenga mucha más calidad que el Sevilla. Creo que el Sevilla planteó un mejor partido contra el Madrid en el Bernabéu que el Betis, aunque el Madrid salió mejor de actitud. Pero aún así creo que el rival que se encontró enfrente hizo a lo mejor lo que le pedía el libreto, que es defender en bloque bajo, pero le faltó la otra parte. Cuando recuperaba, no hilaba, no había intensidad, defendió muy mal el balón parado, encajó 2 goles a balón parado ante un Madrid que no es ofensivamente un gran equipo a balón parado. Entonces, bueno, creo que dejó mucho que desear el Betis en clave defensiva y al final es que este equipo tiene esto. Por eso no defiende en bloque bajo, porque no está acostumbrado y no se le da bien. Luego, cuando el Betis quiso hacer su juego, que fue en la segunda parte, estoy hablando casi más del Betis que del Madrid, yo creo que ya fue tarde y es verdad que tuviste ahí tus oportunidades de reengancharte al partido, pero el Madrid fue superior y debió sacar el partido, yo creo, con justicia. Jugadores del Madrid interesantes que vienen de puntuar bien. El Madrid en contexto de la Liga Fantasy sabéis que es un poquito como el Barça, que ahora mismo tiene puntuaciones garantizadas, en la mayoría de casos positivas. Si no jugáis en la Liga Fantasy, pues guiaros por inercias, como he dicho con el Barça. Valverde viene de hacerlo bien, parece que está mejorando el tono, parece que físicamente se encuentra bien. El tema Hausen no sabemos muy bien qué tiene, bueno, sobrecarga en el recto y es baja para este partido y ya veremos para la Supercopa, y sobre todo el buen partido de Asensio coronado con gol, pues hace que ahora mismo no sabría deciros cuál es la pareja titular del Madrid. En este momento entre Hausen y Asensio dudo mucho. Asensio se ha ganado cada minuto que ha tenido haciendo lo que sabe, y Hausen ha dejado a deber en casi cada aparición que ha tenido desde el partido contra el Atlético de Madrid. Y luego, pues si queréis hablamos de Gonzalo, que muchos me decís, ¿es posible que Gonzalo no aparezca en la alineación a pesar de que Mbappé no esté? Sí, os entiendo. Podría hacer un 4-4-2, como de hecho por momentos lo fue, con Vinicius y Rodrigo explotando la velocidad del espacio, pero es que lo más natural es lo que hizo en el Mundial de Clubes, era usar a Gonzalo. Además, bueno, nos hizo ese hat-trick ni tan mal los que pudimos fichar a Gonzalo cuando se lesionó Kylian Mbappé. Y gran puntuación, grandes definiciones, demostrando que es un delantero que en área es interesante, que a lo mejor está infrautilizado. El gol que mete de control y volea sin dejarla caer, eso no lo mete cualquiera, y los otros goles, el de Escuela tampoco. Y el primero también de delantero que no tiene miedo a ningún reto, que sabe ubicarse, que tiene cierta inteligencia táctica y que tiene muy buen olfato goleador. Entonces es un chollo. Obviamente yo creo que Mbappé ya va a volver en breve. Veremos para la Supercopa. Pero bueno, Gonzalo a lo mejor con este partido reivindicativo se gana un rol mayor, no mucho mayor, porque yo creo que sí que es verdad que Xabi Alonso lo tiene encasillado en que Gonzalo juega cuando no está Mbappé, y eso suele ser poco, pero al menos ahora ha demostrado que si Mbappé quiere descansar un día, tienes un recurso de garantía. Poquito más que deciros del Madrid, porque creo que todo queda supeditado a la Supercopa. Buen inicio de partido, luego tramitos de desconexión, otros tramos de debilidad defensiva y
bueno, los típicos sospechosos habituales. Los Vinicius, Bellingham bien, Rodrigo bien, sigue más o menos a Rodrigo tirando del carro, se siente importante y como es un chico, yo creo que mentalmente no es muy fuerte, necesita sentirse importante. Durante mucho tiempo no ha sido así y ahora vuelve a sentir esos galones y sobre todo que el foco se ha trasladado a Vinicius, el foco negativo, y eso que se ha descargado en Rodrigo creo que lo está agradeciendo. No me volvería loco con Rodrigo, lo sigo diciendo, pero es verdad que hay que aprovechar este momento. Y luego el Betis, que habla ya un poquito y me gustaría hacer algún apunte más. Al final el Betis ha jugado contra Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid, ha sacado 0 de 9. Contra el Barça encajó 5, creo, contra el Madrid otros 5. Al final es el problema del Betis, el techo que tiene clarísimo. Le falta mucha grandeza para este tipo de partidos. No tiene forma de competir, muy blandito, si hace presión alta es muy fácil de saltarla, si hace bloque bajo es muy poco intenso, no igualas. Al final el Betis, la forma que tiene contra este equipo sería un intercambio de golpes y en el 90% de los casos no solo es que pierdas, sino que sale goleado. Entonces no sé en Sevilla cómo se verá, a lo mejor se asume con cierta resignación, pero yo creo que según llegaba el Madrid sin Mbappé, encajar 5-1 yo creo que es para hacer cierta autocrítica del partido del Betis, a pesar de que al final el resultado se ha inflado un poquito en exceso en el tramo final, pero creo que encajar 2 goles a balón parado, muchas facilidades, la primera parte sin apenas inquietar a un Madrid que generaba dudas. Ya digo, me gustó más el planteamiento del Sevilla que el planteamiento del Betis. Entonces no sé si es que daban este partido por perdido, sé que tienen baja, no está Isco, no está Abde, no está en Rabat, pero yo esperaba más, esperaba la derrota, una derrota prácticamente descontada. Yo lo veía así pese a que no estaba Mbappé, pero al menos esperaba mayor batalla del Betis. El Cucho sigue on fire, a pesar del partido general de su equipo, salvo su puntuación individual con ese gol, un jugador que venía al alza y por tanto debería seguir con esa inercia alcista, así que ok por el Cucho. Rival que asistió, es un jugador que aprovecha cada oportunidad que le dan independientemente del escenario, se las apaña como siempre. Por cierto, he puesto en Chollo a Rival, al pobre, bueno, es Chollo, pero bueno, no lo vamos a duplicar. Lo ponemos en mantener y no vamos a duplicar recomendación. El asunto está en que no hay un Chollo porque Ángel Ortiz, que además os lo traje en el vídeo, lo podéis ver, grabado el sábado, ya lo tenéis publicado, de revelaciones, creo que se le vino grande el partido, el 1-1 contra Vinicius sin apenas ayudas, viendo una tarjeta pronto se le hizo grande, eso puede hacer que ahora se decante el ingeniero por Bellerín, lo entendería, entonces no me inspira confianza como para Chollo a largo plazo. Y es verdad que Riquelme tuvo una aparición interesante, lo podemos poner si queréis a Riquelme. No sé si jugará, pero partido siguiente contra el Oviedo, podemos poner a Riquelme, que un pedazo de disparo al palo, a lo mejor le das ese partido antes de que vuelvan los marroquíes, que todavía no estarán para la siguiente, pues a ver si aprovecha alguna oportunidad. Vamos a ver los partidos que están en horario unificado, 6:30, el Alavés Oviedo. El Alavés yo creo que casi puede celebrar el punto porque el Oviedo fue mejor en más tramos del partido. Es verdad que luego lo empatas por una acción aislada de Boyé, una falta tremenda, y al final hay un tramo ahí que estás en superioridad numérica y también tiene la sensación de que te lo puedes llevar, pero creo que el resultado es justo y que si alguien se lo tenía que llevar era el Oviedo. La primera parte del Oviedo fue mucho mejor, en la segunda se adelantó, tuvo ahí un tramo en el que pudo casi sentenciar el partido, falló una Viñas tremenda y luego pues salió Boyé, que ha encajado como un guante o como un anillo en un dedo en este equipo y se ha vuelto indispensable. Es un equipo con Boyé y otro sin Boyé, también con Carlos y sin Carlos Vicente. No es un poquito la tozudez de Coudet en prescindir de un jugador que siempre que sale, sobre todo en partidos de casa de este contexto, contra ciertos equipos, te agita. Carlos Vicente, la puntuación fue buena porque es que en 45 minutos sumó, produjo, dio pases clave, creó ocasiones de gol y no asistió pues porque los delanteros no tienen colmillo. Y Boyé, ese lanzamiento de falta, es un delanterazo, Lucas Boyé. Lo que pasa es que ha perdido años de su carrera, no sé si un poquito por problemas físicos, en Granada y demás, pero a mí Boyé me encandilaba y está pareciéndose a eso. Coudet lo sabe, está sacando lo mejor de él, es un delantero que yo, si fuera defensa, no querría tener enfrente y que encima tiene esta pegada, como en esta falta, que es un jugador brutal. El que me empieza a dar pereza es Denis Suárez, vi una tarjeta, fue sustituido al descanso, tiene que ser ese pegamento, ese nexo de unión, pero yo creo que a este equipo le va mejor el juego directo. No necesitas ahí un jugador que una. No necesitas ese pegamento. De hecho, a mí me gustaba Guridi. No sé por qué le dan un rol tan pequeño a Guridi. No creo que Guridi tenga mucho que envidiar a Denis como jugador en este año 2025. Es verdad que a Guridi hace mucho que no lo vemos.
Pero bueno, yo creo que al final irá abocado a la doble punta o a que Denis o bien juegue de centrocampista, pero es que ahora mismo lo veo muy prescindible. Lo que pasa es que también Coudet es muy cabezón con ciertas cosas. No pongo chollos porque los típicos jugadores baratos pues siempre tienen partidos o actuaciones que le convierten en chollos envenenados, entonces ninguno me vale ni como chollo ni como parche. Los Calebes, los Rebas de turno son sustituidos pronto, entonces prefiero no liar al personal. Y el Oviedo muy bien, ¿eh? Igual que os he dicho del Levante, que me congratula que un equipo que está en la zona baja se conecte de nuevo. El Oviedo creo que está vivo, creo que se va a reforzar en invierno, creo que al menos en apariencia la apuesta por el entrenador, no sé en Valladolid porque le está viendo tan mal, pero pinta bien. Es un equipo que jugó con, la verdad, mucha personalidad en un partido a domicilio, en un campo complicado en el que es difícil rasear, y el partido fue de un equipo que quiso, que tenía claro lo que tenía que hacer, que pudo generar, porque no es el típico partido que me imaginaba yo previamente, cerrado, de juego muy directo, no. El Oviedo muy acertado en la presión, robando, conectando con el delantero, Viñas jugando de espaldas, llegando muy bien por las bandas. Me parece una propuesta del Oviedo. En los primeros minutos le faltó obviamente la pegada. Tuvo una Viñas que no conectó, tuvo también un cabezazo al larguero Costas. Es que estuve viendo el partido con cierto detenimiento y me sorprendió lo bien que jugó el Oviedo por ciertos tramos. Luego es verdad que tampoco le generaron mucho, Escandel hizo alguna de las suyas, paradas milagrosas, pero es verdad que el gol llega de una genialidad indefendible. Y más allá de eso, creo que el Oviedo fue superior. Luego sale Hassan y todavía tiene chance también de generar algo. Siempre sensación de peligro, incluso en el tramo final, cuando ya expulsaron a Protesoni, todo se igualó. Yo creo que el punto lo pueden dar, yo creo, por bueno, sobre todo porque marcan un gol después de 7 jornadas. Sacudirse, eso es interesante. Viñas se tiene que hacer mirar, obviamente, el exceso de ímpetu. Porque es verdad que marcas uno, pero al final no sabes este jugador si en la balanza final, en el global del análisis, suma o resta. Porque es verdad que suma mucho durante el partido, se hace notar, debe ser un incordio por momentos para defensas rivales, encima te aportó un golito, pero es que luego ves lo que resta, lo que falló clarísimas, 2 que no puedes fallar, y encima luego se autoexpulsa cuando venías una ya de que te habían perdonado y cuando hace 2 semanas pasó lo mismo. Ya obviamente no hay ningún tipo de salvavidas para esta actuación de Viñas, entonces hay que afearle. Lo vamos a mantener, sí, porque es un jugador barato, ahora le llega la competencia, pero creo que este Oviedo, si se salva, va a tener que ser con Viñas. Tampoco creo que vayan a tener mucho que le mejore, o al menos puede entrar alguien que le acompañe, pero prescindir de Viñas no lo veo en la segunda vuelta, entonces creo que este jugador lo mantendría en mi equipo. A mí personalmente me gusta, también os lo traje en el 11 de revelaciones. Es verdad que no empezamos bien con una expulsión, pero bueno, en teoría solo es un partido. Se lesionó allí, ya está Carmo de vuelta, me vale Carmo como chollo, también me valdría Fonseca. Es verdad que no le vi mucho, entró en el tramo final ya con un Oviedo en inferioridad. No, apenas pudo participar. Sí que es verdad que salió por Reina y no por Sibo. Sibo hizo un partido como para mantenerse en el 11. Yo creo que Fonseca o irá poco a poco, o si juega será por Reina, que tuvo una también Reina que no sé lo que hizo, solo contra Sibera, o si no, no jugará por ahora Fonseca. La mejor puntuación, el doble dígito más destacado del Oviedo fue Chaira, que dio la asistencia, hizo un muy buen partido. Ya digo, Hassan también le costó mucho al Alavés defender las bandas. Por ahí generó mucho peligro y yo creo que se debe a la buena preparación de partido de Almada. La semana que viene contra el Betis, vamos a ver en casa, al menos han marcado un golito, yo creo que se han quitado también ese peso de encima y la gente estará contenta, esperanzada. A ver si hacen un buen mercado, a ver si la semana que viene sin Viña vemos a Thiago Borbas, que también podría ser chollo, o a ver a quién pone delantero, porque es eso poner a Forest, que en teoría estaba ya prácticamente apalabrado para ir a la Hypermotion. Vamos al otro partido, que es el Mallorca contra el Girona. Derrota del Mallorca. Es verdad que de todos los partidos trampa, fue trampa el del Alavés, fue trampa el del Sevilla, fue trampa el del Rayo. El único que yo no esperaba que fuera trampa es el del Mallorca, y fue trampa. Yo pensaba que el Mallorca iba a facturar. Vi otra vez al Girona contra el Atlético de Madrid, una sensación de equipo muy, muy limitadito, sobre todo en lo importante que son las áreas, y además veía que siempre que había ido a Son Moss el Girona había sucumbido. Sin embargo, había un Girona que dominó la primera parte, sonrojó al Mallorca, le sacó todas las vergüenzas y limitaciones que está mostrando este año. Un equipo que tiene, la verdad, que una plantilla muy corta, no tiene apenas profundidad, jugadores en una alarmante baja forma como Darder, que ya no se sostiene y al final no desprende. Lo hace desde el principio de temporada, está sobreviviendo en base a pues algunos resultados que ha ido sacando aislados,
pero el Mallorca no se ha conectado desde el principio. No ha habido un momento en el que digas Arrasate ha dado con la tecla. Sensación que Arrasate sigue sufriendo. Es como una losa cada partido y el Girona te gana un rival directo. No tengo ahora en la cabeza la clasificación, pero seguramente te haya sobrepasado el Girona. Lo que pasa es que tienes ahí al Valencia. Bueno, se pondrá muy interesante, pero el Mallorca lo va a pelear ahora contra el Rayo semana que viene. Al final, en clave fantasy, la recomendación de Muriquitos Top Star la salvamos gracias a mi amigo Alberola, mi colega de la gala del Marca, que es majísimo, pero que yo creo que se inventó un penalti, que Muriqui hace mucho porque tenga lugar. Penalti provocado más gol anotado en el descuento, pues dime tú, los que tenéis a Muriqui, salvasteis ahí una papeleta que pintaba muy fea, porque Darder y Virgili, telita marinera, la actuación que nos dieron, por no hablar de los raillos de los Leo Román, que Leo Román ya se coronó, fue bufonazo tremendo, eso sí ha sido un rosco y no el roscón de Reyes, porque lo hizo todo, el combo perfecto, se traga el primero de Sigankov, hace un penalti después, se queda tan pancho y le meten dos, el -2 típico, y imagino los cronistas no le han dado ni bola. Leo Román, que lo llevé también al 11 revelación, pues le quedan roscones por comerse para espabilar, porque el nivelito de Leo Román es tremendo. ¿A qué nos atenemos aquí? ¿A qué nos agarramos? Pues quizá Oman Mascarel, le suena chungo, pero lo tuvo que tirar de él al descanso. Me gustó también, no sé, un poco el arrojo de Pablo Torre. Es que no tiene ningún tipo de recurso. Prescindes de Mateo Joseph porque no estaba haciendo nada. Otra apuesta que ha salido mal. Asano tampoco, le anulan un gol ahí por centímetros, pero es verdad que no, tampoco es que te vaya a salvar nada. Pinta feo, ¿eh? Y luego tenemos al Girona. A mí me alegra que el Girona se salve, la verdad. Me dolería que Mitchell y este Girona bajaran. Es un equipo que está sufriendo mucho, pero ya se ha habituado a estar ahí. A diferencia del Valencia, del Mallorca, que cuando se vean ahí a lo mejor les pilla un poquito de sopetón, el Girona lleva viéndose abajo y sufriendo y agonizando y tratando de mejorar poco a poco y superando tramos de calendario difícil y sacando resultados aquí y allá. Lleva remando tanto tiempo y estas 2 victorias a domicilio seguidas contra Real Sociedad y Mallorca son un 6 de 6, que aunque hayas perdido en medio contra el Atlético de Madrid me parece que es una bola de oxígeno brutal, sobre todo porque no tienes a Unagi en estos partidos. La mala noticia precisamente es esa, ver a Unagi en muletas, no sabemos lo que tiene, no va a jugar lo que resta de Copa África, vamos a ver para cuánto es, pero obviamente eso trastoca mucho al Girona, que es un equipo que todavía tiene mimbres, porque al final tiene ciertos mecanismos que otros clubes de la zona baja no tienen, te puede dominar, te puede someter y aunque va muy cortito también y muy limitado en área, pero contra ciertos equipos le da, contra ciertos equipos que dan facilidades como ha sido el Mallorca, como fue en su día la Real Sociedad. Y tienes ahora mismo un Sigankov, que es otro jugador que puede ser determinante y que ahora mismo está en un momento de forma en el que recuerda que es un jugador que para estas batallas va sobradísimo. Es verdad que en el gol Leo Román pone su parte, pero estamos hablando de un Sigankov muy entonado últimamente y que nos está empezando a dar mucho rédito fantasy. Banat, que provocó el penalti y lo marcó. Muy bien tirado, por cierto. En clave fantasy todos pensamos que sería Sigankov, al final se lo acabó dejando. Entonces, bueno, no creo que a la larga Banat vaya a ser el lanzador de los penaltis, pero bueno, ha demostrado que lo puede hacer y que obviamente ahora no podemos asegurar que Sigankov es el lanzador número 1. Bueno, también estaría Stuani en ese caso, pero es verdad que se abre ahí ese abanico. Vender, pues quizá Blin, que pese a que su equipo ganó fue el que peor puntuó, el chollete fue Lemar, por fin se atrevió a meterle de titular y eso pues permite un poquito reubicar con mayor lógica las piezas, con Arnau en la posición de lateral donde se maneja mejor, una figura de media punta y es un equipo que la verdad que supo dominar, luego supo sufrir en el tramo final, supo también sentenciar, no sufrió en exceso. Buena victoria del Girona. Y para cerrar el domingo, esta vez sí que podemos abarcar los 20 equipos, Real Sociedad Atlético de Madrid. La verdad que buen partido, otro equipo que estrenaba entrenador y por tanto teníamos ganas de ver la apuesta de Matarazzo. La verdad que afinamos mucho en cuanto a 11 probable, siempre ahí con los tips de Beñat, con Sergio Gómez de lateral y ese 4-2-3-1, había bajas, pero aún así la Real Sociedad mostró una muy buena versión, supo sobreponerse al gol inicial y al final fue el que quiso ir a por la victoria y me parece que es un equipo que obviamente está en construcción, obviamente ahora pues empieza una nueva etapa y un mercado abierto, hay ciertos mimbres, hay ciertas carencias también, vamos a ver si sobre todo se cambia, no sé si de estilo, pero sí de sistema. Yo creo que hace falta abarcar cambios bruscos, cambios que son complicados de llevar a cabo, pero que son cambios necesarios porque este equipo da sensación de que no va para más en cuanto a la propuesta anterior heredada de Imanol.
Así que bueno, vimos por fases buenas cositas, a pesar de que había bajas, a pesar de que también concedió, a pesar de que el Atlético de Madrid tuvo ocasiones y también pudo penalizar. Pero la Real mostró personalidad, mostró colmillo. Barrenechea cuando salió, la verdad que incisivo, partidazo de Cubo, lo tengo en compra, con asistencia, siempre buscando el área, buscando la portería y con sus arrancadas típicas que recordaban a la versión Prime de Cubo. Así que lleva ya enlazando, la semana pasada marcó, a ver si estamos recuperando a Cubo una buena versión y el nuevo entrenador le puede potenciar. Es un jugador que también se estimula mucho y necesita esa autoconfianza, y a lo mejor el 2026 se ha quitado esos sanbenitos y puede ser un año en el que Cubo recobre una versión más reconocible. Y luego para reconocible Gonzalo Guedes, que está en un gran tramo de forma y están conformando pues una delantera más que óptima: Cubo, Guedes, Barrenechea y Oyarzábal. Me parece que son 4 pilares, 4 jugadores que tienen mucha calidad. En ataque esta Real Sociedad tiene posibilidades, eso sí, faltan que se mantengan sanos, que todos colaboren, que todos tengan claro lo que tienen que hacer, que todos remen a favor, que haya un sistema, un ADN, una filosofía, y eso es lo que está costando, ese compromiso, esa regularidad. Vamos a ver si el nuevo entrenador realmente lo consigue. Guedes ahora mismo son los jugadores prioritarios. La venta podría ser Alex Remiro, es un portero que es de los que más perezado en Fantasy. Hace mucho que no nos da esa buena puntuación. Un equipo que le cuesta mucho dejar porterías a cero. Un portero que no hace muchas intervenciones. Tiende a pasar desapercibido. No es el portero más estimulante al que pueda atarme. Ha habido jugadores que han jugado a bajo precio, los Turrientes, Caleta Car, pero como la semana que viene vuelven jugadores como Gorrochate y Zubeldia, no sé hasta qué punto son chollos a tener en cuenta. Así que por ahora voy a dejar vacío esa parte de la columna. Cerramos con Atlético de Madrid, que era un partido complejo. El Cholo, como siempre, dándonos disgustos. Lo de Barrios, bueno, que lo tengo como venta, creo que fue un problema muscular, un problema físico que le hizo quedarse en el banquillo. Sin Barrios este equipo se resiente y se limitó a defender en la segunda parte y estuvo a merced de la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, que más o menos se apañó para defender bien el área, pero es verdad que sufrió mucho y casi renunció a atacar en fases de esta segunda parte sin timón. Luego también sin Baena y sin Julián, pues también estás perdiendo ahí mucho jugador diferencial. No entiendo mucho lo del Cholo. Está bien sustituir a tu mejor jugador en el 60, algún partido puntual y más si está mal, pero hacerlo de forma sistemática no creo que sea la mejor forma para estimularle. También hay que hablar que el Cholo tiene cierta responsabilidad en el mal momento de Julián. Como entrenador tiene que motivarle, tiene que buscar las herramientas para que esté comprometido, para que él saque su mejor fútbol. La versión que estamos viendo de Julián Álvarez ya no lo pongo ni en venta porque me parece obvio. El Atlético de Madrid, al igual que el Athletic Club, que Barça, que Real Madrid, tiene puntuaciones garantizadas si juega en la Liga Fantasy. Baena y Molina. Mira, como chollo podemos poner a Molina. Es un chollo, lo voy a poner con asterisco, porque lo de Jiménez lo tenía por, bueno, jugador que vuelve de lesión, que ahora está a un buen precio, que a lo mejor se puede consolidar, cosa que estaría por ver. Pero Molina en la Liga Fantasy, el asterisco que son en clave de la Liga Fantasy, va a sumar 7 puntos garantizados. Y es un chollo que esta semana se juega en la Liga Fantasy, podéis fichar y alinear. Solo para esta semana y solo se juega en la Liga Fantasy. Baena tiene 12, el resto son jugadores no recomendables. Entonces, en clave de la Liga Fantasy, pasar ahora mismo hasta que pase la Supercopa del Atlético de Madrid, salvo en estos dos casos concretos. A Baena, pese a que no haya tenido el partido destacable, ha dado alguna asistencia o medio de asistencia, sus compañeros no han aprovechado, alguna de Julián, alguna de Gallagher. Y al final el cambio, yo creo que en el caso de Baena sí que estaba programado y era previsible que podía ocurrir, entonces ahí tampoco es que nos podamos extrañar. Con Julián sí que duele más, pero creo que es un jugador que a futuro podemos ir fichando para la segunda vuelta si Baena está sano. Lo que pasa es que sabéis que el factor Cholo es muy complicado, los cambios del Cholo siempre estamos sufriendo, y da igual el perfil, es que no le tiembla el pulso para cargarse a cualquiera. Al que menos está cargando ahora es a Sorloth. Marcó por fin una apuesta de la semana que salió bien, golito, ley del ex. La pena es que Sorloth a viernes todavía estaba, que si entrenaba, que si ensayaba, que si tal. Nos ha pasado que las apuestas se nos han ido complicando, entonces no hemos alineado el viernes con certezas y algunos a lo mejor han tomado decisiones conservadoras que en este caso pues no había que tomar. Poquito más que decir del Atlético de Madrid, pendiente de la Supercopa, a ver qué rendimientos da, para ver en clave fantasy cómo actuamos. Así que ahora mismo, bueno, un equipo que tenemos que mirar de forma muy conservadora. Hasta aquí la chuleta, hasta aquí la resaca. Ya os he dado la lata lo suficiente, despedimos. Pues nada, ha dado de sí la resaca, la chuleta. Cualquier tipa me lo podéis dejar en comentarios. Como siempre, agradeceros
por estos vídeos tan largos consumirlos, pero son seña de identidad, muchos ya lo sabéis, y yo lo disfruto mucho haciendo y creo que eso se contagia. Disfrutad, me reitero, pero os lo deseo por última vez, disfrutad de este lunes, de este Día de Reyes, soñad, que siempre es bonito seguir soñando y volver a ser un niño, y nos vemos mañana con más contenido ya preparando la jornada 19, jornada extraña y con un reojo, con un ojito echado, mejor dicho, a la Supercopa. Apoyad vídeo, nos vamos viendo. Adiós.